Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos. Reciban un amoroso saludo fraternal de este su servidor, amigo y hermano, y de la Fundación Cambio Gnosis. Hoy 13 de octubre del año 2022 en Campos, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, en que nuestra Iglesia Católica conmemora, como todos los jueves, el Día de las Misiones, de las ordenaciones sacerdotales y de los compromisos laicales y de toda la sociedad civil planetaria como ciudadanos planetarios, preparando a hacer el camino de ciudadanos celestiales. Amén, que así sea. Que ustedes y todos sus seres amados sigan siendo bendecidos y que sean en ustedes promovidos los principios rectores de la vida en orden natural, del bien vivir, de la creación y de la huella genética, nemética y energética, es decir, el ADN, amor, Dios y naturaleza, en primer lugar, natura, sociedad y cultura, en segundo lugar, la némesis, y energética, biosférica, noosférica y anemosférica, tres dimensiones o complejidades o conjugaciones armónicas de las que hemos venido acuñando en Teilhard de Chardin para resituar el Laudato Si, que aún tiene una visión de Oikos en la economía planetaria, pero muy centrada en la economía tradicional, quizá muy al estilo del desarrollo sostenible, natura, sociedad y cultura, pero allí la cultura como economía, que desafortunada o infortunadamente o desventuradamente se miran por aparte. O se cuida la naturaleza, o se consiguen recursos económicos, o se ayuda a la sociedad. Cuando las tres fueron en su consideración en el informe de Brundtland, que dio origen en el 87, preparado por la comisión que contrató el Club de Roma, el Instituto de Massachusetts de los Estados Unidos, y que pues se ha proclamado como el estándar o el modelo o la unidad de la globalización en materia económica con perspectiva de sostenibilidad, que sigue siendo un juego de palabras, una lista de karaoke y una verificación de conformidad respecto de las leyes humanas, de las normas humanas, que normales en tanto lo han emancipado así algunos seres, grupos y organizaciones, pero son estándares, estandarizadas, en medidas de tendencia central, matemáticamente, poniéndoselo a todo orden planetario, a todo orden terrestre, a todo orden humano. Y ahí es donde falla una globalización de esa forma. No habría de ser globalización, sino un proceso de mistificación de cada ser planetariamente, o sea, miles de millones de seres que han habido, que han y que habrán en la promesa de Abraham, hecha por Dios, amén, y todos convocados allí a mantener esa buena relación con Dios, cada ser, porque aquí es individual, o sea, cada alma, que se salvan colectivamente, sí, pero haciendo un debido proceso, porque entonces vienen las buenas relaciones humanas, en una humanización en santidad, trinitariamente alma y cuerpo, co-creando con Dios, aportando en la acción salvadora con Jesús y siendo coherentes en la santificación con el Espíritu Santo en la gracia que nos ha concedido.
que es un potencial de vida eterna que hay que saber comprender, aprehender con otros y trascender conjuntamente, ahora sí, para que eso logre tener un impacto. ¿Y cuáles son los primeros llamados? Nuestros grupos, nuestros equipos, nuestros colectivos, como los quieran llamar, como se presentan aleatoriamente, como se presentan laboralmente, como se presentan académicamente, todas las formas de organización social y hablando de lo humano. Pero aquí vienen las familias de las hormiguitas. Ayer que meditábamos en la novena de Santa Laura Montoya, fueron inspiradoras de su misión, de Madre Laura, las Lauritas, y sigue promoviéndose desde 1874, que fue su natalicio, hasta hacer su vida religiosa y por tanto haber sido santificada, y de allí tener esa experiencia mística como referencia de maestra pedagógica, referencia pedagógica para muchas comunidades, que fue a las comunidades indígenas, a comunidades rurales, campesinas y a comunidades citadinas, marginales. Ya se decía ayer, en gracia de Dios, pero que en ese testimonio de vida es la invitación para todo ser, avanzar un proceso de santificación, pues es lo que en gracia de Dios se desea, se persigue, se busca para seguir tejiendo en este reino celestial. Y así lo meditamos en la Fundación Amaya hace un rato, y luego en la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, que dimos un poco más de contextualización de mundos, de realidades, sobre todo el propósito de la palabra de Dios hoy, con el ser profeta, declarar la verdad, pero la verdad en Dios. Amor, verdad y justicia divina. Y el amor es Jesucristo, la justicia el Espíritu Santo. El amor Dios, la verdad Jesús. Por situarlos allí, aunque es una misma Trinidad. Un solo Dios verdadero. Y esa misma Trinidad acontece en cada ser, siendo coherente con esa gracia del Espíritu Santo. Bueno, entonces vale la pena pues situar allí, porque esto se hace necesario en todo proceso de transformación del ser. Vamos a mirar un poco en contexto, que ya aconteciendo con los cursos de un curso de vida en orden natural, del Seminario Ambiental de Orden Natural, por ahora sea on como ser, que sea, como una declaración, sea, orden natural, porque el acuñar la letra A como ambiental suena a un apellido, un adjetivo, un calificativo, que a la final estorba, hace ruido y cae en el esnovismo con el que las instituciones, los grupos, las personas hemos asumido como un protocolo, como un ritual, como un snob, y más como un requisito de ley, de norma, de decretos para acceder a recursos, a bienes o a prestigio, ¿cierto? La social mutuologio, que es lo que la falsa sociedad, la suciedad, invocando el nombre en paz descanse de Jaime Garzón con el programa de Suciedad, hablando de una sociedad sucia, que sería la parodia de zoo, como de zoológico. Entonces tiene su crítica también ahí como comportamiento animal, como comportamiento no racional, como comportamiento no natural en el orden natural. Valga la redundancia, no es un pleonasmo, no es una cacofonía, ¿no? Es que hay que rescatar el concepto de naturalización, más que el concepto, rescatar en el ser la naturalización de la vida, porque se ha desnaturalizado al ser desarraigado, al ser borrado de su memoria individual, colectiva y cultural, ese legado histórico que está escrito en el corazón. En el corazón de cada ser está escrita la verdad universal. El ser es un universo en sí mismo que teje mundos,
su propio mundo con otros mundos, los que va consiguiendo a su camino, pero que haciéndolos en gracia de Dios, porque lo otro es tejer inmundos o mundos inmundos, mundos de lo inmundo. Cuando este ser se dedica a ser rebelde, negligente y retador de Dios, de la divinidad y de la creación, y se cree pues en su soberbia espiritual, intelectual y emocional que todo lo puede, que todo lo tiene y que todo es placer. Entonces ahí es donde se ha equivocado históricamente. Entonces encuentra uno más que un anacronismo, un anarquismo en esas legislaciones. Y no solo legislaciones religiosas, de lo político, y en legislaciones económicas, en todo orden, de esa estructura que los gobiernos históricamente han perpetrado en esos tres movimientos que aquí los llaman ramas del poder público: legislativo, ejecutivo y judicial, o sea, el que planea, el que ejecuta y el que evalúa, es decir, el que crea, el que hace y el que juzga. Y nos hemos creído reyes, dueños y dioses en esa tríada de la planificación. Le ponen el nombre, pero en la práctica es planeación estratégica: planear, ejecutar y evaluar. Entonces se le entra a aplicar ese estándar a la vida humana, a meterse en la vida del otro, a sojuzgar la vida del otro y a criticar y a rechazar cuando no está acorde a su propósito, a su interés, a su fin, a su lectura de realidad, a su miopía, su ceguera. Entonces, sin denigrar de la condición humana, porque somos todos procesos de aprendizaje en esta escuela natural, por ensayo y error, pero también hay seres con bendición, que no han sido escuchados, no han sido valorados, no han sido respetados, sobre todo mayores, profetas. Como dice ahí la palabra que Jesús hace la confrontación al pueblo judío, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos finales 47 y en adelante, que entierran a los profetas, en sus antepasados, y esta generación ha de pagar los precios de ese entierro que hacen, porque pisan las tumbas de los profetas, que los eliminan porque les estorban, porque les hablan de verdad, de rectitud, de principios. Entonces, unos declaran prefiguraciones, lecturas de escenarios por anticipados, previsionamientos, pero como no se acomodan, no se ajustan a sus intereses, a sus formas de control y de manejo, maniqueas, leoninas, a todas leguas anacrónicas, antagónicas y analfabetas, en el orden natural, más que ambientalmente, que es un concepto vacío. Entonces estorban, son desecho, se oponen. Pero esos son el enemigo, el adversario, el opositor. Cuando realmente esas falsas utopías, que son distopías, que distorsionan la realidad, la verdad, el amor, la verdad y la justicia divina, Padre Creador, Jesucristo, Salvador y Espíritu Santo Santificador, en esa Trinidad, como esa talla, duele, porque es la única. Amén. No hay otra realidad, no hay otra tríada de amor, verdad y justicia, no hay otra posibilidad de regresar al reino de los cielos, de trascender el ser humano, de lograr superar estas barreras físicas, corruptibles de la materia, mentales, de las taras de ideas, de supuestas ideologías que terminan siendo logias, porque se caen por su peso. No vaya y no mire las redes sociales, en medios y en las redes sociales humanas, en los grupos, para que se escuche, se perciba y se valide por sí mismo la ignorancia.
la estupidez, amorosamente, la vaciedad. Y eso es lo que mueve el mundo. Pareciera increíble, pero es una estrategia, como la llaman, de lo político, de lo económico y de lo social de los grupos élite. Seguir sometiendo a la gente del común y seguir discriminando entre ricos y pobres, entre malos y buenos, entre negro y blanco, o sea, los supuestos contrarios, para ellos proponer que los van a resolver el problema, que van a acabar con el mal, que van a acabar con la enfermedad, o sea, crean los mismos dioses, que son etos, y mis respetos pues con los seres que caen en eso por omisión, por una coacción, porque también son víctimas del chantaje, del bullying. Si no acceden, pues no pueden acceder a los bienes y servicios. Entonces terminan cohonestando. Y peor aún, los que delinquen con dolo, los que cometen esos delitos, crímenes de lesa humanidad, conscientemente. Y eso se declara proféticamente, siempre. No es eso lo que desde la Fundación Amayán, ni desde la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, ni desde la Fundación Cambio Gnosis se pretende aportar, menos validar ni cohonestar, sino por el contrario, declarar que todo ello, mientras no consulte amor, Dios y naturaleza, el ADN, como se declaró en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación en el año 2021, pero que lo desarrolla la tesis doctoral en Educación Ambiental del año 2021, y como lo han venido desarrollando la maestría en Ciencias Ambientales hace más de 20 años. Principios para la educación, cultura y formación de una conciencia ambiental. Esto no es más que una experiencia de vida sistemáticamente alma y cuerpo, ahora ya en un nivel de mistificación, en gracia de Dios, profética, estética y ética, pero que antes era más teleológica, metodológica y epistemológica en cierta forma, construyendo, pero que siempre en las áreas de las ciencias, de la gerencia, de la ingeniería, de la educación y de la complejidad ambiental como apellido, pero que es Madre Tierra, Laudato Si, y es la Vía Láctea, porque eso es universal. Por eso estamos tejiendo unidad en la diversidad para la universalidad del ser. Y valga la redundancia por el momento, ambiental, como dice Patricia Noguera, muy hermoso, en palabras de Julio Cortázar, parafraseando, es una palabra gastada. Ambiente, como lo es desarrollo y como lo es toda esa cacofonía de términos que se utilizan en lo oficial, mientras se logra acuñar. Pero en su caso es geopoética del habitar, a partir de la metodoestesis, otra forma de relacionamiento con el mundo, reencantamiento del mundo, desde la estética, la ética y la polifonía, el plurilingualismo o la pluriversidad, muy de Abya Yala, del territorio Abya Yala, de los pueblos del sur. Y Augusto Ángel Maya, que decía que toda educación tiene que ser ambiental, si no es una mala educación, ya lo hemos dicho, que no es la mala educación de Pedro Almodóvar, no es metiéndonos el tema de la moral, del sojuzgamiento, nadie tenemos derecho a juzgar la conducta, ni la ética, ni la moral de nadie, es solo Dios. Lo que sí podemos es amorosamente la corrección fraterna, a nivel personal, interpersonal y a nivel ya transpersonal con un colectivo, en ese orden de hacerlo público, pero en principio es en privado y amorosamente, como buen maestro, como buen profeta, como buen sacerdote, cumpliendo con sus sacramentales, en el tercer caso del sacerdocio, si es soltero, si es casado, si es
laico, como sea, pero en el orden de las maestrías que la Iglesia ha consagrado, confesionalmente, confesándose, eucarísticamente, comulgando, y bautismalmente, aceptando la resurrección, y por tanto negando, rechazando y declarando en contra de ese que se declaró como enemigo, como opositor, adversario a Dios, el ángel expulsado, el mismo, y que se destruye a sí mismo, y que destruye su reino a sí mismo. Ese tendrá esa libertad, como todos la tenemos en gracia de Dios, libre albedrío, libre de asociación y libertad de desarrollo que llaman, pero en última instancia es la liberación de Dios, de nuestros propios demonios internos. Bueno, valga decir la palabra allí, nuestros tormentos, nuestras angustias, nuestras debilidades, nuestras precariedades interiores, que son anticristos interiores, contra ese oikos interior. Así como hay un oikos, hay un antioikos, o un oikos mal huésped, o mal hospedario, o mal depositario de confianza, por tanto un transgresor, o sea, uno construyendo y el otro destruyendo, o anteponiéndose a la obra. ¿Qué interventor se consiguió la obra? Y lo mismo afuera, pero es consecuencia de lo del interno. En síntesis, todas estas agencias o agentes o seres agentes de una transformación del ser, la sociedad y la cultura, habríamos de estar amorosamente ocupados en sentir, pensar y actuar coherentemente en gracia de Dios, en bendición de Dios, a la derecha de Dios, con la creación, co-creando con Él y con nuestros hermanos todos, humanos, no humanos, todas criaturas, dando gloria a Dios, bendiciendo, y eso es como las guacharacas allá, sintonizando, polinizadores de vida, perviviendo en esa armonía, amornización. Ese es el llamado, no hay otro. Y todo lo que sea contrario a ello, hay que declararlo. Y hay que, desde esa misma perspectiva del amor, la verdad y la justicia, seguir hasta que se desplace, se desaparezca. Llegará un momento de principio de impenetrabilidad de la materia, donde dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar, recordado por un profesor amigo cercano de la Universidad de Antioquia, pero que está en la física cuántica. Terminará yéndose por otro. O los mosquitos, que aquí lo tienen a uno picando, entonces lo hacen aburrir hasta que uno se vaya. Que hay que tener la resistencia del mosquito para que sea él el que se vaya. Uno usa los repelentes, pero muchos llegan a matarlos, o uno también. Y eso no es el camino. Mal con mal no, bien con bien sí, pero bien contra mal tampoco. El bien de per se, o sea, porque no es de opuestos, unidad de contrarios, la unidad y la divinidad. La unidad de esta divinidad que somos, siendo cada ser, la criatura, con la divinidad del absoluto, la singularidad y lo absoluto, y nosotros triangulando entre singularidades. Eso es todo. Y ese es el llamado hoy en la declaración que Jesús hace a los fariseos, seres de doble moral, de una falsa ética profética y estética, más de doble traición, y no, ni siquiera de doble tracción, como una doble fuerza, que diría uno más bien triple tracción. La fuerza del alma, la fuerza de la mente y la fuerza del cuerpo conectadas, en sintonía, en una conjugación armónica para seguir avanzando, tejidos de vida del orden natural en nuestro caminar. En Cartama, sureste de Antioquia, territorio Abya Yala, con la Universidad de Antioquia y todas las universidades, y universalmente
con todas las entidades, humanas, no humanas, todos tejiendo vida, tejiendo caminos de prosperidad, de bendición, en una armonización. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Dios mediante, mañana viernes continuamos con nuestras meditaciones, reflexiones y acciones en Dios. Amén.